Deberes terrenales y resultados celestiales. Así se titula la lección para este día 28 de agosto. Bienvenidos cada uno de ustedes al estudio para esta mañana. Te invito a leer el libro de Marcos capítulo 12 versículos 13 al 27 y responde la pregunta: ¿qué está ocurriendo aquí y qué verdades enseña Jesús? Resumidamente, en este capítulo, Jesús enfrenta dos desafíos importantes. Número 1, la cuestión del tributo. Marcos 12, 13 al 17 nos muestra un contexto. Los fariseos y los herodianos intentan atrapar a Jesús con una pregunta sobre si es lícito pagar impuestos al César. La respuesta de Jesús es la siguiente. Él pide una moneda y pregunta de quién es la imagen en ella. Al responder del César, Jesús dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús nos da una enseñanza muy destacada sobre la importancia de cumplir con las obligaciones civiles sin olvidar las responsabilidades espirituales. Separa claramente los ámbitos de la autoridad terrenal y la divina. Y número 2, la resurrección y los saduceos. En Marcos 12, 18 al 27 nos muestra en el contexto lo siguiente. Los saduceos, que no creen en la resurrección, presentan un caso hipotético sobre el matrimonio en la resurrección para desafiar a Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús les dice que están equivocados y que en la resurrección no habrá matrimonio. Además, cita las Escrituras para afirmar que Dios es Dios de vivos, no de muertos. ¿Cuál es la enseñanza? Jesús reafirma la creencia en la resurrección y la vida eterna, mostrando que Dios es un Dios de vivos y que la vida después de la muerte, es una realidad hasta la venida de Jesús. Los líderes religiosos estaban tratando de sorprender a Jesús en algo que pudieran usar para condenarlo ante el gobernador romano o ante el pueblo. En el caso de esta controversia, la cuestión giraba en torno al pago de impuestos. En esa época y lugar, negarse a pagar los impuestos podía ser interpretado como un acto de rebelión contra el gobierno romano, un delito muy grave. La respuesta de Jesús acerca de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, lo puso a salvo de una trampa, pero también significó una profunda lección sobre la responsabilidad del creyente hacia el gobierno. Jesús declaró que ya que estaban viviendo bajo la protección del poder romano, debían dar a ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con un deber superior. Pero mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios. Así lo muestra El deseo de todas las gentes, página 568. Lo que viene luego es una pregunta acerca de la resurrección de los muertos. Los saduceos eran un grupo sacerdotal que aceptaba solo los 5 libros de Moisés como escritura. No creían en la resurrección de los muertos. El escenario que presentaron a Jesús fue probablemente hipotético y tenía que ver con 7 hermanos y una mujer. De acuerdo con la ley de Moisés, a fin de preservar la propiedad dentro de la familia, cuando un hombre moría sin dejar descendientes, su hermano debía casarse con la viuda y el primogénito resultante de esa unión era considerado legalmente como hijo del difunto. Lo dice Deuteronomio 25, versículos del 5 al 10. Procurando desacreditar la doctrina de la resurrección, los saduceos proponen aquí un dilema moral. ¿De cuál de los hermanos será esposa la mujer cuando ocurra la resurrección? Jesús contrarresta el argumento de ellos en 2 pasos, haciendo referencia a las Escrituras y al poder de Dios. Primero describe el poder de Dios en la resurrección e indica que la institución del matrimonio ya no existirá en el cielo. Luego defiende la doctrina de la resurrección apelando a Éxodo 3. Donde Dios dice que es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Jesús da a entender que esto significa que Dios los resucitará. Ellos no pueden permanecer muertos.
si Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quienes están por ahora muertos? Si alguien te preguntara si conoces el poder de Dios, ¿qué le responderías y por qué lo harías? Responde esta pregunta, coméntala con nosotros. Ahora, el comentario de la señora Elena White nos dice lo siguiente: las teorías y especulaciones humanas nunca conducirán a una comprensión de la palabra de Dios. Aquellos que suponen que entienden de filosofía piensan que sus explicaciones son necesarias para abrir los tesoros del conocimiento e impedir que las herejías se introduzcan en la iglesia. Pero son estas explicaciones las que han introducido falsas teorías y herejías. Los sacerdotes y fariseos pensaban estar haciendo grandes cosas como maestros, colocando sus propias interpretaciones por sobre la palabra de Dios. Pero Cristo dijo de ellos: no sabéis las Escrituras ni la potencia de Dios. Marcos 12:24. Los declaró culpables de enseñar como doctrinas mandamiento de hombres. Marcos 7:7. Aunque ellos eran los maestros de los oráculos divinos, aunque se suponía que entendían la palabra, no eran hacedores de la misma. Satanás había cegado sus ojos de tal manera que no viesen su verdadera impotencia. Así lo dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 81 y 82 de la escritora Elena White. Que Dios nos ayude a comprender las cosas terrenales, pero aún más las que son celestiales. No olvides suscribirte y compartir con tus seres queridos. Que Dios te bendiga.